Buenas noches, vamos a esperar a que el Instagram vaya avisando de que ya estamos acá en vivo. La noche de hoy vamos a conversar con el doctor Andrés Marcano de un tema pues pero bien importante, que es cuáles son todas las prevenciones, medidas, cuidados que necesitamos tomar cuando, pues, pienso que no solamente el hecho de cuando ya tenemos la experiencia de tener un hijo dentro del espectro autista, sino que pienso que cualquier mujer que en estos momentos de su vida esté pensando en tomar esta decisión tan importante, es muy importante que sepa cuál es la mejor manera de llegar preparada para este evento. Entonces, bueno, ya tenemos por acá el doctor, le vamos a dar el ingreso para comenzar nuestro conversatorio de la noche de hoy. No, aún no ha llegado. Pensé porque vi que ya vi la solicitud, pero de repente fue alguien que se le fue la solicitud. Pero bueno, muy importante porque sí, hay cosas importantes de entender que la identidad del niño es la identidad de la madre. Muy bien, en ese proceso de todo lo que sucede mientras vamos en la gestación y en el momento del nacimiento. Y realmente tener estas herramientas son muy útiles porque hay muchas cosas que por desconocimiento podemos estar haciendo en estos momentos y que realmente después van a repercutir de manera bien significativa en este aspecto. En mi experiencia personal, yo solo tengo 2 hijos, ambos cursan la condición de autismo. Gabriel adicionalmente tiene comorbilidad con déficit de atención con hiperactividad. Y pues por todo lo que he leído y he investigado, muchas de las cosas que vamos a conversar la noche de hoy, que podían ser factores de riesgo, desafortunadamente, pues yo cumplí muchos de esos factores de riesgo. Entonces, bueno, es bien interesante conversar también un poco de la parte genética, de ver cuáles son los porcentajes, porque es una pregunta que me hacen constantemente de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de tener un segundo hijo con autismo? Es importante hablar también del porcentaje que puede haber de si es niño o si es niña, porque en eso hay una variación importante también. Hay casos que he conocido de casos que he asesorado donde de repente el hijo mayor no presentó autismo, el segundo hijo tampoco, pero el tercero sí. Casos donde el mayor y el tercero cursan la condición, el segundo no. Casos gemelares, tengo un paciente de 20 años que es un gemelo y su hermana está completamente fuera de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, bueno, son muchas las posibilidades que se pueden presentar allí con respecto al tema de la genética. Vi pues muchas preguntas que se estuvieron realizando cuando hicimos la publicación de que íbamos a hablar de esto la noche de hoy. Tomé apuntes de todas para que con eso también vamos a enriquecer el live. Vamos a ver el doctor si se nos acerca por acá. El doctor está en Venezuela. El doctor Andrés Marcano tiene 17 años de experiencia en el área de autismo. Debe tener muchos años más como pediatra. Realmente completamente enamorado de su profesión y sé que ha ayudado a muchísimas familias a llevar a buen puerto pues la condición de su hijo. Siempre les he dicho, el conocimiento es poder y aquí lo más importante es adquirir la mayor cantidad de herramientas. El diagnóstico es un punto de partida, no es una sentencia, creo que es una cosa bien importante que también debemos tener muy en claro para comenzar a cruzar nuestra travesía, porque muchas veces yo no sé por qué algunos terapeutas tienden a ser un poco lapidarios en la manera en la que entregan el diagnóstico y los pronósticos y realmente pues la gente se desalienta, queda completamente desesperanzado y no debe ser así, no debe ser así. Mi experiencia personal ha sido muy bonita, realmente mis hijos me dan grandes satisfacciones diariamente, los amo, los adoro
eh, no concebiría mi vida con, no sé, que fueran diferentes de como son. Así que realmente siento que para cada familia esto tiene un valor único, particular. Y lo importante es eso, diseñar todos los elementos que necesitemos para tener ese estilo de vida que sí requiere esto, porque si es un cambio en el estilo de vida, eso sí es bien, bien importante saberlo, pero que bueno, tratando de que lógicamente pues mi estilo de vida, el tuyo, el de los otros hijos, el de todos pueda coincidir. Vamos a ver por acá otra vez, a ver si el doctor ya se nos unió. Aquí lo tenemos. Ya le pasé la invitación, nada más falta que el doctor se nos una entonces. Vamos a esperar acá, aquí lo tenemos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, hola Ámbar. Tan puntual como siempre, doctor. No, bueno, estoy corriendo, no voy a creer. Hoy ha sido un día medio complicado, pero bueno, aquí estamos. Me imagino, Sí, es que lo tú sabes entiendo, que yo también tengo esos días. el celular se colapsó desde ayer con el cargador y bueno, tú sabes, hay ese problema. Tú sabes que uno es teléfono dependiente, ¿no? Sí, de verdad que sí. Bueno, para nosotros eso es una gran herramienta de trabajo, ¿no? Es así, Definitivamente, realmente muy sí. complejo quedarnos sin teléfono. Sí, sí, tuve que mandar un mensaje de SOS, por favor, comunicarse a través de otros medios. Ah, ¿qué tal? Sí, Bueno, sí, sí, doctor, sí, pero me aquí imagino que estamos. sí, que escuchó un poco de la introducción que yo hice, que realmente pues Ujú, estamos muy contentos de la receptividad de este tema. Yo sabía que ujú. era un tema bien importante de trabajar. Lo de menos era hacer un live yo sola sobre el tema, pero teniendo pues el gran apoyo del doctor Andrés para que ponerme a inventar, era preferible que él nos acompañara y lógicamente pues conversar con lo que tiene que ver con la evidencia científica y apoyados en la ciencia, que es lo más importante, Ujú. para que la información pues que les vamos a transmitir esta noche realmente pues sea certera, no sea esos mitos urbanos que se van gestando Ujú. muchas veces porque sí, porque sucede así, ¿no? Situaciones que se van desvirtuando y bueno, que desafortunadamente no implica una información realmente veraz. Yo decía hace un momento que bueno, que la identidad del niño es la identidad de la madre en ese proceso de gestación y cuando nazca, y cuando me refería a eso, pues me refería propiamente al tema que vamos a cursar esta noche, que es todo el tema que tiene que ver con la parte pues metabólica, inmunológica y todo lo que pasa en ese momento. Claro. Entonces, ahí es muy importante porque hay etapas, tres grandes etapas, diría yo, que es la pre, la peri y la postnatal, que es de lo que Ujú. deberíamos como llevar el orden ahí de ideas para ir planteando todo y entender primero que nada que, bueno, que es la gran pregunta que siempre me hacen, ¿no? Bueno, es que a mí no me queda claro si fue que la gente siempre se maneja mucho en la culpa. ¿Qué hice yo mal? Ujú. ¿En qué me Eso equivoqué? pasa mucho, sí. ¿Qué le habré hecho al niño? O sea, eso claro, uno como mamá te sabe que ser mamá de una vez va de la mano con ese gen de uno sentirse culpable de cualquier cosa que le pase al niño. Todo es culpa de uno. Es Y verdad, más pasa eso mucho. Ujú. en este caso de que, bueno, que estamos hablando de una condición, pues entonces vienen muchas veces los reproches, los reclamos, y realmente, pues bueno, eso es lo que yo quiero que también en parte le podamos dar ese voto ya de paz y de tranquilidad a muchas mamás, que se den Ujú. cuenta que lamentablemente la genética es caprichosa, que hay Ujú. elementos y variables que sí definitivamente son inherentes al tema y que de repente no vamos a poder controlar, sobre todo los que tienen que ver muchas veces con la parte, lógicamente, asociados a la inflamación, que eso hay cosas que se van a presentar sí o sí dependiendo pues de nuestra constitución y genética, pero que hay Ujú. muchas otras que sí podemos evitar. Claro. Entonces, creo que lo ideal sería comenzar a hablar precisamente por ese momento prenatal, que es lo que tanto preguntan. ¿Cómo me preparo? ¿Qué no hago? ¿Qué sí hago? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Qué es lo que Bueno, debo hacer? bueno, Ámbar, gracias por tu invitación a este segundo live entre tú y yo. Un placer estar aquí contigo discutiendo sobre todo. Bueno, el tema de hoy me parece fascinante porque ya que tú estás planteando de aquel tema de la culpa de los padres, bueno, eso siempre va a existir, pero de alguna manera los padres cuando hay un diagnóstico de este tipo siempre viven un proceso, pues tú lo viviste de alguna manera.
Cada Claro, etapa y yo he visto eso, bueno, ya en 18 años casi que tengo experiencia tratando con niños que están dentro del espectro. Desde el año octubre de 2003 empecé, tú sabes, a estar en esto, pues ya casi voy a cumplir 18 años. De- eh, ya, bueno, viendo esta situación, los padres todos pasan por esta etapa. O sea, hay una etapa de duelo, hay una etapa de culpa, hay una etapa, entonces, una vez que se asume esa o no culpa. Bueno, yo creo que la culpa viene siendo un poco la parte del duelo. Es como es parte del mismo proceso. Pero yo lo que digo a los papás siempre, bueno, vivan su proceso, pasen esa etapa del abuelo lo más rápido posible. Cada quien tiene su, 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 sus su etapas, manera de drenar, sí, su manera de drenar. exactamente, todo. Porque claro, cuando a un papá le diagnostica un niño que está dentro del espectro, esa palabra tiene mucha, o sea, tiene mucho, o sea, da mucho, yo diría que da mucho miedo, porque es que hay mucho desconocimiento a pesar del tema, ¿no? Y entonces hay muchos, como decías tú hace un momento, muchos mitos urbanos, Ujú. porque todo el conocimiento va poco a poco a ser superado todo ese tipo de cosas. Es decir, conocimiento es poner las cosas en su sitio, ¿no? Cada cosa tiene que tener un sitio determinado, cada niño tiene una realidad específica. Y eso es lo que hay que ir viendo con los papás. Porque claro, cuando un niño, cuando le hace un diagnóstico, lo primero que piensa el papá es, bueno, un niño que severo, que está en un rincón, que no tiene un contacto. Esa es como la imagen mito que se tienen los papás en la cabeza. Por supuesto, Claro. cuando ven a su hijo, que gracias a Dios en muchos veces no es esa realidad, eh, dice, no, pero mi hijo no es esto, ¿por qué está pasando aquí? O sea, claro, no es eso la realidad, entonces, bueno, ahí es que uno tiene que sentarse y hablar poco, o sea, desmenuzar ese diagnóstico. ¿Qué significa eso? Analizar. Es decir, mira, el diagnóstico viene después, yo te lo dije en el primer live que tuvimos, lo primero es que tenemos que ver es la realidad del niño que tenemos delante. Y como dices tú, la realidad simbiótica, niño, papá y mamá. Ujú. Por cierto, hay una cosa que a mí me gusta mucho en la consulta, que gracias a Dios creo que lo estoy viendo más recientemente, es que están llegando mucho los papás con las mamás. Eso me parece excelente. O Qué sea, bien, cuando papá y mamá claro. vienen a la consulta, me Comprometidos. parece. Sí, 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 sí. Claro, la madre siempre es una cosa muy, muy especial. No se puede negar. Pero a mí me gusta mucho ese simbiosis de los papá y mamá. Bueno, y yendo un poco más al tema de lo que queremos hablar hoy, que es la prevención. Bueno, tú estabas hablando de la parte genética. Bueno, esa imagen de que la parte genética es algo así como que ya es un destino, ya es tu destino, que bueno, eso yo creo que hay que quitarlo. Ujú. Porque, También. y eso lo podemos quitar basándonos básicamente en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, los hechos son que obviamente en los trastornos del espectro autista, y no solamente en el trastorno del espectro autista, en muchas enfermedades, vamos a llamarlas otras condiciones médicas, como por ejemplo problemas alérgicos, problemas autoinmunes, problemas o sea, de cuestiones, estados de salud, vamos a llamar, o no salud crónicos, por ejemplo, sobre todo la parte inmunológica, la parte digestiva. Bueno, se han visto el aumento, así como se ha visto el aumento de la incidencia en los trastornos del espectro autista, se ha visto la incidencia en esas otras cantidad de situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo la historia médica de un niño que va a mi consulta, lo primero que empiezo a ver es que cuando tú empiezas a ver los antecedentes familiares, te das cuenta que ya empieza a haber muchos problemas de alergia, de autoinmunidad en la familia, pues, ¿no? Entonces ya empieza un poco a orientarnos en el tema que estamos viendo. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando uno ve las estadísticas, uno se da cuenta que todo tiene que ver con una situación ambiental. Claro, hay una predisposición genética, ¿verdad? No, hasta ahora no se ha descubierto ningún gen que cause vamos a Claro. llamarlo, porque siempre se ¿Sabe? busca, primero hay que hablar dos cosas, primero, fíjate, siempre se habla o de un autismo o de un gen, pero la cosa es más compleja que esa, porque es que cada persona es diferente, cada niño es diferente y hay muchos Claro. polimorfismo y todo eso. Ajá, cuéntame. Sí, que precisamente que eso le iba a decir, que obviamente como cada caso es único y particular, si Ujú. bien es un tema como que hay esa predisposición, tampoco uno no puede decir que es el 100% de la certeza que por ese motivo va a pasar. Claro, eso es muy importante saberlo. Es decir, hay muchas cosas que están a nuestra disposición como mamás futuras. Tú estás hablando ahorita de los periodos perinatal, prenatal o postnatal. Bueno, pero yo me iría a algo mucho más atrás todavía. Yo me iría a lo que llaman en inglés
En inglés te lo voy a decir en inglés porque me parece como más, después lo traduzco al español, que es Child Bearing Age, es decir, la edad reproductiva de la madre. Es decir, desde que una muchacha empieza a menstruar, por esto que me empieza a menstruar de su menarquia, pues a los 12, 13, 14, 10, 11, bueno, cada niña es diferente. Bueno, ya puede empezar la prevención. Claro, esto es una cuestión, entonces ahí caemos un poco en el tema que estamos hablando, la prevención. Claro, porque muchas mamás que tienen un niño que está en el espectro, obviamente, bueno, buscan un segundo hijo, hay mucho miedo en volver a salir embarazada. Entonces, volvemos al tema de la culpa. ¿Qué culpa tuve yo? ¿Cuál fue lo que pasó? Bueno, y ahí tenemos que ver claro, ¿por qué ha aumentado esto de manera epidemiológica? Porque hay un factor ambiental. No hay factores ambientales, ¿no? Si esto fuera un problema simplemente de predisposición genética, los números se hubieran mantenido igual durante los 50 años o 70 años que ya se describió los trastornos del espectro autista desde la época de Kanner, pues, ¿no? Desde 1943 hasta la fecha. Y resulta que hay momentos, cuando uno ve la epidemiología de la historia de los trastornos del espectro autista, uno ve que hay momentos de repunte grande, ¿no? O sea, hasta llegar a los números que estamos viendo ahorita de 1 en 5. Lo que era hace en los años 80, 1 en 10.000, ahora es 1 por 54, uno en promedio, pues entre niñas y varones, ¿no? Bueno, entonces, hay un problema epidemiológico que ha ido ascendiendo. Sobre todo cuando uno ve la curva en el tiempo, uno ve como que momentos que hay picos de aumento más rápido. Entonces, ¿cuál es esto? Entonces, uno se pone a ver. Bueno, por un lado, por ejemplo, con las ondas electromagnéticas, cuando empezaron el uso de los teléfonos celulares, bueno, hay una incidencia de aumento importante. O sea, hay eventos históricos que hacen que haya aumentado los números, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta que, bueno, hay un aumento fíjate, se han descrito hasta 253 tóxicos en el cordón umbilical de las madres. Entonces, se han descrito, pues, entonces, fíjate, entonces un bebé que ya empieza a estar en formación, ya empieza a ver una carga tóxica importante. Claro, esa carga tóxica es multifactorial, pues, puede haber por la alimentación, por el ambiente que se vive, por la carga tóxica en general, bueno. Y también eso que causa en definitiva, o sea, en el cuerpo, causa un problema de inflamación. O sea, cuando uno ve unos problemas de alergia, autoinmunidad, en definitiva es un sistema inmunológico que está como que en exceso, o sea, está inflamado. El cuerpo de una mujer, de todas las muchachas, puede estar mucho más inflamado de lo que estuvo en otro tiempo, ¿me entiendes? Entonces, además que está inflamado, eso hace que, bueno, ahí vamos entonces al tema de la microbiota. Bueno, y eso tiene que ver con la alimentación. Bueno, la microbiota alterada. Totalmente alterada, desbalanceada, inflamada, porque fíjate, el famoso intestino permeable, que es básicamente un intestino permeable, un intestino inflamado. Entonces, un intestino inflamado pasa una cantidad de sustancias que no deberían pasar a la circulación sanguínea y eso aumenta todo un problema inmunológico. Eso hay que controlarlo, ¿no? Y hay formas de controlarlo. Entonces, ahí viene la intervención ya nutricional en las futuras madres. O sea, ahí vamos tú sabes, ahí vamos a los cambios nutricionales. Porque claro, muchas veces se ve, mira, mi hijo está en el trastorno, yo lo voy a hacer la dieta que es especial para los niños que están dentro del trastorno. Bueno, quizá en una época, en los años 80 o en los años 90, cuando empezó a describirse que los cambios nutricionales incidían en la mejoría de muchos niños que están dentro del espectro, quizá eso se vio así como algo muy reservado a los niños que están dentro del espectro. Entonces eso se ve ahora que es simplemente cambio de estilo de vida. Hay que verlo de manera global. No solamente los niños que están dentro del espectro, sino toda la familia. Entonces, mira, yo le voy a hacer alimentación al niñito, pero alimentación igual a todo el mundo. Al hermanito, a la hermanita, claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ¿no? Eso es lo que te quiere. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema inflamatorio, como el sistema digestivo no se hace, como te digo, hay un problema en todo el cuerpo de regulación inmunológica y también un problema de carencial, ¿no? O sea, son niños que en el fondo son niños desnutridos, o sea, y son niños que sus procesos metabólicos son diferentes. Claro, ¿por qué
son afectados porque quizás les afectó más en un momento dado esa nox ambiental, un momento crítico de su desarrollo. Por ejemplo, una cantidad determinada de mercurio, ¿verdad? No es igual en ti o en mí que un niño que apenas tiene Claro. dos, está empezando a formarse en el útero de la mamá. Entonces, yo he dicho en muchos de mis posts que es que la primera cuna que tiene que preparar la mamá es su vientre. Porque siempre las mamás se dedican a arreglar el cuarto, ponerlo bonito, colores, ¿verdad? Todo eso es muy válido. Pero la primera cuna Una. es el vientre materno. Sí, sí, señor. Sí, completamente de acuerdo, eso es verdad. Le Ujú, damos mucha importancia en eso y mucho estrés y mucha ansiedad y tratando de hacer todo, abarcar mucho, porque cuando llegue el bebé ujú. y no nos damos cuenta que obviamente también todos esos factores emocionales van a influir, que si yo mantengo durante todo el embarazo un cortisol completamente elevado, porque manejo todos los días una jornada súper extensa, súper estresante, tengo otros factores familiares allí que puedan estar influyendo, lógicamente, nuestro bebé que se está gestando es una esponjita. Todo eso Totalmente. va a influir en él, claro. Definitivamente. No, entonces, es otra cosa. Fíjate tú que hay un doctor, me gustaría mencionarte al doctor James Adams. Es un papá, inicialmente, que él trabaja en la Universidad de Arizona. Y él se dedica un poco, tiene un instituto que se llama neurologicalhealth.org, ¿no? Él ha estudiado, dice que, por ejemplo, la mayoría de las vitaminas que toman las mamás en el embarazo, lo que se llaman los famosos prenatales, no son adecuados, ¿no? Primer punto importante, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que se llama, que quisiera decirte, que es el ácido fólico. Todos Ajá. sabemos que el ácido fólico, o sea, los folatos son muy importantes con los ciclos metabólicos, ¿verdad? Que tiene que ver con la metilación y tiene que ver con la epigenética. Bueno, si quieres, te puedo hacer un pequeño concepto de lo que es epigenética, ¿no? Pero la Sí, epigenética básicamente es esa cosa, la relación entre el ambiente y la expresión, cómo se relaciona tu predisposición genética con las condiciones ambientales, para explicárselo de ambientales. una manera. Porque la epigenética es ese mecanismo metabólico que hace que algunos genes se expresen y otros genes no se expresen en sí. Para hacerte de una manera simple, por ejemplo, no todas nuestras células tienen la capacidad de la función de una neurona. No todas nuestras células van a ser un epitelio intestinal. No todas nuestras células van a ser una músculo cardíaco o músculo controlado. Entonces, todas, pero eso sí, todas tienen la misma carga genética, ¿no? Todas tienen su mismo potencial. Lo que pasa que a través de la epigenética, algunos genes no se expresan en una célula y otros sí. ¿No? Sí, Eso lo regula mucho un organelo de la célula que se llama la mitocondria. La ujú. mitocondria es la fuente, es la pila de la célula, ¿no? O sea, es De la la que célula, claro, la que le da la la produce, fuerza, la energía. entonces, fíjate, cuando hay un problema de metilación, es decir, metilación es ese tapón, esa activación o no activación de genes, se produce por agregarle grupos metilos al ADN, ¿no? O sea, el material genético que está formado por ADN. Bueno, entonces eso es como un switch que hace on, off, ¿no? Bueno, resulta que esa energía para producir esa metilación o esa epigenética, la va a dar, en definitiva, la mitocondria. Y la mitocondria, casualmente, fíjate tú, es el organelo de la célula que más es susceptible a alteraciones de tóxicos ambientales. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, Ujú. cuando la doctora Jill James, que es una bioquímico, bueno, o sea, una científica en la Universidad de Arkansas, en los Estados Unidos, ella se ha dedicado a estudiar los diferentes tipos metabólicos que hay en niños que están en el espectro y niños que no están. Entonces, ella ha descubierto que los niños que están dentro del espectro tienen problemas de metilación. O sea, esa situación que te acabo de explicar no está haciendo y tiene problemas mitocondriales, ¿no? Cuando uno estudia la micro, la, la parte, tú sabes, digestiva, la parte del microbioma de estos niños, de la alteración,
Bueno, resulta que también hay un problema que esa microbioma alterado, o sea, el intestino, tiene que ver un poco también con la mitocondria. Pues, o sea, o sea, hay una alteración también de la mitocondria a ese nivel de la microbiota alterada. O sea, todo en definitiva tiene que ver con una alteración o sea, el cuerpo no está produciendo energía de manera adecuada, en el fondo, o sea, para ir hacia nuestros procesos metabólicos más importantes. O sea, eso tiene que ver porque cómo toda esa intervención biomédica en definitiva va a ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Bueno, usando antioxidantes, usando reguladores inmunológicos, usando cambios en la microbiota. Pues de ahí vienen los cambios que hacemos, o sea, usando los prebióticos que van a mejorar, van a producir buenas bacterias, o mejorando propiamente nuestra microbiota con la alimentación, básicamente. Y ahí nos vamos entonces un poco a la alimentación que se tiene hoy en día. O sea, nuestra alimentación del mundo occidental está llena de carbohidratos procesados, ¿verdad? Cuando tú lees la etiqueta de la mayoría de los productos que uno compra en un automercado, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que hay una cantidad de nombres que son impronunciables, ¿no? Bueno, yo siempre digo, bueno, cuando tú veas un nombre impronunciable, mira, no compres ese alimento, ¿no? Sí, es verdad. La lista de Y hay ingredientes otro, es así, sí, así de sí, grande. que etiletilato de no sé qué cosa, sorbitrol de no sé qué cosa. Bueno, mira, cuando empieza a Ajá. ver esos nombres, Amarillo no, número no, 5. no coman eso, ¿entiendes? Tal cual, o sea, se Claro. lo quiero de manera así específica. Bueno, entonces fíjate tú, nos vamos por un lado, mundo lleno de tóxicos, una microbiota alterada por eso, un problema también de carencial. Bueno, pero lo bueno de todo esto, dentro de esa abrumador cantidad de situaciones, es que es remediable, o sea, se puede remediar. Y se puede remediar si se empieza a tratar la mamá, o sea, la futura mamá, a las niñas adolescentes que están en edad de childbearing age, bueno, Ujú. que empiecen a tratarse o sea, entonces el mensaje, lo bonito Cambiar el de todo estilo esto de que vida. definitivamente, eso es lo que va a cambiar. En eso, a mí me gusta mucho esa filosofía de NutriWhite, de la gente bueno, de familia NutriWhite, a la cual yo pertenezco, es que ellos tienen esa función, que el cambio de estilo de vida, eso es lo que va a cambiar. Y claro, y eso se puede aplicar a todo, a todas las enfermedades, todos muchos problemas de salud. Ahí te llama. Claro. El cáncer es una donde una persona que comienza a recibir quimioterapia, lo primero que hace el nutricionista es enviar una dieta antiinflamatoria, Totalmente, retirar todo lo que sean azúcares, todo lo que tenga que ver con las harinas y los aceites refinados. ¿Por qué? Porque se totalmente, sabe que evidentemente todo eso va a influir en su proceso. Entonces, claro, totalmente. si es algo que se aplica para una enfermedad tan delicada como esa, obviamente quiere decir que el cambiar el estilo de vida nos va a dar, pues, obviamente una mejor calidad en nuestra salud y más, bueno, en esta situación en particular, que es la Ujú, que nos atañe a nosotros cuando tenemos un miembro de la familia claro. dentro del espectro o que, bueno, estas futuras mamás, porque, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, no, que a ti no te dio miedo tener un segundo hijo. Es que yo me enteré, primero es que en mi historia pues Ujú, nunca le hemos conversado así en detalle. Primero yo no podía tener hijos. ujú. Matías Ah, bueno, fue, es que fue ya va, producto, ¿verdad? Perdón que te interrumpa un momentico, Ámbar. Es que es un tema que ya me estás tocando el tema, fíjate. No te quiero decir los números ahorita, pero la incidencia de hoy en día, de la gente por poder concebir, o sea, no solamente, o sea, el problema solamente de las mujeres, es un problema de los sí, varones también, porque tú empiezas a hacer contaje de espermatozoides y uh-huh, son problemas, o sea, se ven problemas importantes de poder de concebir. fertilidad. Hay problemas de fertilidad, por eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Vivimos un mundo tóxico y eso tiene que ver Claro. con todo lo que estamos conversando ahorita, pues, ¿no? Pero entonces, bueno, no te quité tu idea, sigue lo que me ibas a decir. Sí, Cuéntame. entonces Tu fíjese historia. que yo tuve que obviamente acudir a tratamientos de fertilidad Ujú, para poder tener a Matías. Matías es producto de una ujú, inseminación, ¿ya? claro. Y me imagino como este será el cuento de todas las mujeres que tienen problemas de infertilidad, pues Mati nació y yo que jamás que me iba a imaginar que iba a poder tener otro hijo, ¿ya? Porque fue un proceso de verdad muy arduo y de años. Ujú, Lógico, yo no me cuidé.
Simplemente claro. que cuando Matías tenía 1 año y 2 meses, yo tuve un accidente, me tuvieron que trasladar a un centro de salud y me dice el doctor, Ujú. señora, ¿cuántas semanas de embarazo tiene? Y yo, ¿cuáles semanas de embarazo? No, yo no estoy embarazada. Y le comento, me dice, señora, pues aquí el examen dice que está embarazada. Pero me siento una cosa Sorpresa, más. Es que eso que me estás contando tú, yo lo veo pero muchísimo. O sea, porque claro, tú vivías obviamente para poder concebir un estrés, no sé qué, y eso no ayuda para nada a la concepción. Entonces, claro, exacto, al tener tu primer hijo, ya eso como que pasaste esa etapa y se ha descubierto que la hormona del estrés, el cortisol, ujú, definitivamente toda esa hormona, adrenalina, noradrenalina, todo ese sistema nos claro, ayuda a la concepción. es más, mírate, que ya que tengo los datos, me interesa mucho comentar unos datos que tengo aquí a mano. Por ejemplo, el doctor James Adams, te lo voy a leer porque quiero que sea la cosa precisa, ¿no? Por ejemplo, dice, Claro, 5% de los hombres y 5% de las mujeres tienen problemas de infertilidad. 11% de las mujeres, si conciben, no pueden llevar a término su embarazo. 15 a 20% de los embarazos no llegan a término. El 9% de las mujeres desarrollan diabetes o diabetes gestacional. ujú, Eso tiene que ver mucho con la inflamación, con los estados del. claro, El 5% presentan preeclampsia, también tiene que ver con problemas de inflamación, o sea, de hipertensión en inflamación. el embarazo. Ujú, 20-40% tienen deficiencia de hierro durante el embarazo que les ocasiona problemas a ella y a su bebé. La tercera parte de los nacimientos son por cesárea, ese es otro detalle importante que tenemos que hablar. que vamos a hablar ahorita, sí, claro. El 1% de los bebés nacen sin vida, bueno, muy triste esa parte. El 8% de los bebés nacen con bajo peso, el 11% nacen prematuros, alto riesgo de problemas asociados, hospitalizados, todo lo que eso trae como consecuencia, ¿no? El 13% de las mujeres desarrollan depresión postparto, eso es otro tema muy importante. El promedio y eso tiene que ver un poco con desbalances de la microbiota y desbalances hormonales. Ajá, Y eso tiene que ver un desbalance bueno, muy importante, o sea, es la parte metabólica en definitiva. En promedio, del 30 al 40% de las mujeres presentan algún tipo de problemas relacionados con el embarazo. La idea de este Zoom es aprender acerca de ello y cómo prevenirlos. Hay que tratar esa es nuestra idea, la idea de nuestro live de hoy, ¿no? O sea, yo claro. creo que el mensaje que tenemos que transmitir hoy, tú, Ámbar, y tú y yo, es eso. O sea, esta conciencia de que las niñas de que están en edad reproductiva tienen que empezar a vivir una vida sana, ¿entiendes? Claro. Y desde que O nacen, sea bueno, que, te digo por decir una idea, pero desde que nace, o sea, esto es una cuestión familiar. exacto. Sí, porque evidentemente, como usted está diciendo, tenemos que tener escudos y maneras de protegernos de todo el ambiente que nos rodea, que Claro, lamentablemente como mucha de esa contaminación es invisible, por decirlo de alguna manera, por eso es que sí, la gente no cree. Cree que eso es cuento, que no, que es que uno se vuelve loco, delirante, paranoico, que entonces que por eso es que uno se claro, inventa teorías ahí conspiratorias, pero no, o sea, allí en la ciencia hay muchísimos estudios y cosas que se pueden leer que realmente pues avalan todo lo que estamos totalmente, conversando. Y que porque es totalmente, tan totalmente. importante, como usted lo está diciendo, que no es, o sea, y es algo que yo le digo mucho a los papás en consulta, se habla mucho de la inclusión, pero la primera inclusión que debemos practicar es la del hogar, Totalmente. porque realmente si mi hijo está cursando esto, como usted decía, yo no puedo aislarlo, que entonces él es el que tiene que vivir bajo ciertas condiciones que obviamente lo aíslan del núcleo familiar. Estar Ujú. comprometidos con este familiar es que todos adoptemos ese estilo de vida, que va a Claro, repercutir en la salud de todos los miembros de la familia. y además, logísticamente hablando, es mucho más fácil. ¿Te imaginas Ah, un no, menú para lógico. cada persona en la familia? Sí, no, eso es terrible. Y además entonces el tema de que cada vez que salimos la persona también va a quedar aislada. Bueno, muchas cosas. O sea, creo que realmente los otros miembros de la familia no pueden desarrollar una verdadera empatía si no Ujú. logran tener experiencias donde se pongan en el zapato del hermanito, del hijo, del nieto, qué sé yo. Definitivamente, ¿no? Y hay otra cosa, Sí, fíjate, interesante. Toda esta investigación científica, todo esto que se sabe, de toda la parte de la biomédica, tiene que ver un poco con los padres. Ahí vamos un poco a la parte familiar. O sea, como esto ha aumentado tanto a niveles epidémicos, ujú, muchos padres eh, terminan siendo científicos que se han dedicado a estudiar todo esto. claro. Siempre yo menciono el caso del doctor, que se llama el doctor Jepson,
no me acuerdo exactamente el nombre, bueno, él era médico emergenciólogo. Y a raíz de que su hijo se lo diagnosticaron dentro del espectro, él se dedicó a esto completamente, ¿no? Y él tiene libros interesantísimos, y el otro esta parte, y entonces todos los campos de investigación han sido muy interesantes. Bueno, nada, esto ha llevado a que estemos todos metidos en esto, pues, ¿no? Exactamente. Y bueno, volviendo a esa parte que íbamos a hablar ahorita de perinatal, que es precisamente porque es la importancia del parto natural. Claro. Porque obviamente eso allí tiene un valor, o sea, ustedes no tienen idea de lo tan requete importante que es que los niños pasen por ese canal vaginal. Totalmente. Porque van a recibir uno de los regalos más importantes que la mamá les puede dar, se los va a dar en ese instante. Explíquenos, doctor. Bueno, mira, fíjate tú qué está pasando. Hoy tuve por cierto, un paciente fíjate tú, el obstetra, por problemas a veces hasta de seguridad. Dice, no, yo no, la mamá es la que le decía al obstetra, por favor, doctor, yo quiero a mi hijo, no, pero porque tú quieres tener un parto natural, no, bueno, doctor. Es que resulta, bueno, también las circunstancias a veces de seguridad y el mundo que estamos viviendo hace que los médicos, no, vamos a programarte una cesárea a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana de un día. Eso es inducir un trabajo de parto, es como que inconcebible hoy en día. Pero bueno, no, por eso es que viene lo que tú estás diciendo, es importantísimo que la mamá tenga la conciencia, lo que dices tú, el regalo que le vas a dar a tus hijos cuando tú es un canal de parto. Porque claro, un canal de parto es el canal, la flora normal de la mamá. Hay muchos lactobacilos, bifidobacterias que son muy importantes. Y resulta que cuando un bebé nace por cesárea, la flora que va a recibir es la flora hospitalaria, resistente a antibióticos. Hay unos bichos rarísimos. Mira, cuando tú siembras, te voy a decir una cosa, microbiológicamente, tú haces tomas de muestra de microbios en los pabellones quirúrgicos. Mira, y tú te consigues, como decimos los médicos, unos dinosaurios rarísimos. Bueno, esa es la flora que se va a llenar un bebé cuando está llegando, por supuesto. Tienes que, bueno, pues eso es lo importante, que sea por parto natural. No, la flora va a ser completamente diferente, ¿no? Claro, y además otra cosa muy importante, doctor, que el sistema inmunológico del bebé, cuando el bebé nace, todavía está muy prematuro. Realmente ese factor inmunitario del niño va a estar realmente presente más o menos cuando tenga unos 4 meses. Que eso también es algo interesante que la gente tiene que entender, de que cuando el bebé está recién nacido, hasta que tenga 4 meses, hay que cuidarlo como una burbuja, como la cosa más preciada, porque entonces va toda la familia a visitar al bebé. Total, eso es una realidad. Entonces, un bebé recién nacido, hay que decirlo con las palabras así claritas, es un inmunosuprimido. Eso hay que explicárselo. Un bebé es muy delicado. Eso que lleva la familia, llega el papá, llega el otro, el abuelito, bueno, yo sé que lo quiere mucho, pero mira, mientras la visita del médico a su casa y su mamá y la parte más íntima, poco a poco, como dices tú, él va adquiriendo poco a poco su sistema inmunológico, lo va desarrollando y es normal. Pero un bebé recién nacido hay que cuidarlo mucho. Mira, claro, te quería decir otra cosa. Uno lo ve en la consulta pediátrica. ¿Cuáles son los primeros bebés que se tienen en una consulta pediátrica? Los recién nacidos, para que se vayan de una vez para su casa y no se queden ahí. Claro, por totalmente. Eso es. Sí, eso es verdad. Mira, te quería decir una cosa que dice el doctor James Adam también, que él es un tercio, yo le recomiendo que lo estudie un poquito, porque él dice cosas muy interesantes, tiene este instituto que te mencioné hace rato, que es que es, fíjate tú, en la preconcepción, ¿qué se dice? Dieta balanceada, rica en vegetales, proteínas, cocinar, evitar comida procesada, chatarra, etc. Comenzar la suplementación varios meses antes de salir embarazada, porque las primeras semanas del desarrollo del embrión es una de las etapas más críticas para el desarrollo neuronal, para que el bebé tenga todos los nutrientes que necesita en esta primera etapa. Es vital comenzar la suplementación varios meses antes. Es decir, ¿qué pasa? Muchas veces esos primeros 3 meses, que son los más importantes, la mamá no sabe que está embarazada. Bueno, en la mayoría de los casos. Y es el momento que más necesita ese embrión que se está formando, que más necesita todas esas migraciones neuronales, y muchas veces no lo está recibiendo, ¿no? Por eso es que es bueno que ya la mujer sepa desde antes que está embarazada, empezar a suplementarse, ¿no? Reducir la exposición a tóxicos, por supuesto, evitar el alcohol, evitar fumar, eso son cosas obvias.
claro. drogas recreacionales, ser fumador pasivo, todos ellos son factores significativos de riesgo. Lo de fumador pasivo. Tomar agua limpia, si es posible agua mineral de manantial, porque tiene minerales que son esenciales para el organismo. Si no, agua purificada con filtro de ósmosis inversa. Ósmosis inversa es muy importante porque acuérdate que a veces la mayoría de nuestros filtros quitan los patógenos, pero resulta que hay metales pesados. Y la única forma de que nuestra agua sea libre también de metales pesados es con los filtros de ósmosis inversa. O sea, yo ¿De recomiendo osmosis qué, filtros doctor? ¿De osmosis qué? ósmosis inversa. Es un Inversa. proceso que Ok. quita inversa. Es un proceso, y agua de mar también, muy importante. ¿Okay? Las mamás empiezan a tomar agua de mar diluida a una preparación especial, por supuesto, no Claro. tomar. Y agua de mar tomada de ciertos sitios, no la vas a tomar en cualquier parte. O sea, Sí. agua de mar, porque eso ayuda mucho a la mejora de la microbiota, a la mineralización del cuerpo. Bueno, hay una cantidad de cosas que puede hacer la mamá. Por supuesto, aire limpio, muchas veces la calidad del aire dentro de las casas es peor que fuera de ella. Ahí vamos al tema de la micotoxina, de los hongos. Así que una forma de arreglarlo es simplemente abrir las ventanas y ventilar la casa. Todas esas cosas como que son obvias, pero hay que No, decirlo. pero porque, por ejemplo, en ambientes que son tan calientes, donde la gente mantiene las casas selladas porque siempre tiene el sistema de aire acondicionado, Ajá, esos son ambientes maravillosos para los hongos. totalmente, están felices los hongos ahí. Y la Claro, micotoxina, felices. porque a veces no es tanto el hongo, sino la micotoxina. O sea, porque el hongo produce toxina, ¿no? ¿Qué Ujú. más? Bueno, mira, por ejemplo, químicos, los productos de higiene personal, por supuesto, ahí vamos, todo ese mundo de la higiene personal es muy importante, o sea, los Flúor, desodorantes, aluminio. todo eso está lleno de halogenados, metales halogenados, eso, flúor, aluminio, entonces es importante tener conciencia de eso. Les recomiendo una página que se llama EW, o sea, WWEWG, se llama Environmental Working Group, una página americana, pero lo interesante de esa página es que tú le metes a esa página, por ejemplo, lo que personas que viven en los Estados Unidos, que nos están viendo. Aparte que en general tiene consejos muy buenos porque tú le metes el nombre de un producto y te dice, mire, ese producto puede ser alergénico, tiene tales toxinas, no tiene tales toxinas. Y además en los Estados Unidos te lo metes el zip code, el código, el zip code, y te dice cómo es la calidad del agua de ese sitio. O sea, les recomiendo esa página. Environmental EWG. Perfecto, Bueno, nada, y eso pues. claro. Todo Sí, ese proceso, exacto. ¿verdad? Esa parte es importantísima. Y Claro, también, sí, claro. como le digo, que es un tema que no es que uno se volvió loco ni paranoico, sino que volvemos al tema. O sea, a ver, Ujú. esto es tan severo y grave como para que la gente lo entienda. Dígame. A uno le pueden Claro. prevenir, a uno le pueden prevenir que va a pasar un terremoto, que va a pasar un Ujú, huracán. ujú. Entonces uno Puede puede tomar ciertas medidas para claro, anticipar no morir claro, en la situación, ¿ya? Pero como claro, es un claro. evento masivo, natural, Ujú, que ujú, nosotros somos una hormiguita frente a eso, no podemos pretender ujú. de que no, yo me voy a quedar en mi casa con las ventanas abiertas porque es que a mí no me va a pasar nada. Que es muchas veces la actitud Claro, que tiene la gente. Pensar que le puede pasar a los claro. demás, pero a mí no me va a pasar. Y no Ujú, es tan claro, sencillo, porque yo tenga esa actitud, con eso no me estoy protegiendo, simplemente estoy evadiendo una realidad. Y después totalmente. van a venir las Gracias. consecuencias. Exacto. Pero bueno, hay que tener conciencia de eso. Por ejemplo, mira, te sigo leyendo. Revisión médica, hacer una evaluación de salud antes de salir en estado y ver si tiene alguna situación que pueda abordar y corregir antes de salir en estado. La deficiencia de hierro, por ejemplo, o de vitamina D es una de las más comunes. Fíjate, vitamina D, tú no sabes cómo hay deficiencia de vitamina D que la gente ni se entera. Pues. Y resulta que la vitamina D es fundamental en la regulación inmunológica, que tiene que ver con todo lo que hablamos hace un rato de enfermedades autoinmunes y todo eso. Eso es muy Uh -huh. importante. Reducción No, del estrés, ejercicio adecuado, caminar, hacer yoga, meditar, hacer observación, son actividades que te ayudarán a reducir el estrés. Entonces, eso es importantísimo. Oíste, ambas. perfecto. Muy bien. La vitamina es la vitamina B, ¿cierto? D, Ah, D, D, D de D, dedo. D de dedo. Perfecto. Y el zinc también. O sea, el zinc y la vitamina Sí. D son muy importantes. Cuando uno hace niveles de vitamina D, a todos niveles, bueno, sobre todo en países nórdicos, que no, hay, no son países tropicales, pero te sorprenderías que también en los países tropicales hay muchas veces carencia de vitamina D. Porque, claro, la producción de vitamina D está asociada con el sol, Uh o sea, -huh. con la La exposición al exposición a la luz sol. solar. Pero, claro, pero muchos niños en países tropicales
que tienen deficiencia de vitamina D. O sea, yo diría que es un examen que hay que hacerlo de rutina, así como quien hace una hematología a toda madre que salió embarazada, que estamos hablando del tema de la madre. Vale la pena que se hagan niveles de vitamina D y zinc. Es una recomendación que yo haría así como a todas las futuras. Claro. Doctor, y con respecto a las citoquinas inflamatorias durante el embarazo, que me imagino que es producto también de no tener una microbiota apropiada, ¿verdad? Claro, bueno, las citoquinas simplemente son mensajeros del sistema inmunológico que ellos que hablan de las citoquinas no necesariamente son malas, las citoquinas son mensajeros. O sea, cuando hay lo que se llama una tormenta de citoquinas, que se ha mencionado mucho ahorita con el COVID. ¿Qué pasa con las personas que se complican con el COVID? Que hacen definitivamente, por ejemplo, en el caso de unos pulmones, hacen lo que llamamos una neumonitis. ¿Qué es la neumonitis? La neumonitis no es lo mismo que una neumonía producida por una bacteria. Pues. Eso es importante que la gente sepa. Hay neumonías que producen, por ejemplo, mediante un neumococo, una neumonía, un bloque neumónico que llaman. Pero ¿qué pasa? El bloque neumónico te quita parte de tu pulmón, pero tienes un porcentaje importante de pulmón todavía funcional. En cambio, el problema de la neumonitis, que tiene que ver con lo que tú me estás hablando de las citoquinas, puede producir una inflamación generalizada del pulmón, que lleva al colapso pulmonar, que es el problema a veces de las complicaciones en el COVID, un porcentaje importante de los agudas, un porcentaje importante de los casos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir eso? Bueno, ahí vamos al tema que estamos hablando, alimentación. Bueno, vamos a hablar lo previo, vitamina D, vitamina zinc, todo esto, pues, ¿no? Hay otra cosa, la mayoría de los prenatales que están en el mercado, vitaminas prenatales, los polivitamínicos, no son adecuados. Es importante que se sepa. Por ejemplo, fíjate, muchos son, como te dije hace un rato, ácido fólico. Resulta que muchas personas no procesan el ácido fólico. Porque el ácido fólico, para que tenga la función dentro del ciclo de los folatos, que es el que ayuda a la metilación, que establece un rato en la epigenética, es como un ciclo, imagínate la metilación como un engranaje principal, ¿no? De una maquinaria. Y el ciclo folato es como un otro engranaje paralelo que le aporta es grupo metilo que ayuda a la metilación. Después hay como un rabito, o sea, imagínate dos engranajes y sobre eso un tercer engranaje que es el engranaje de la desintoxicación, que se llama la transsulfuración, que no quiero poner el nombre raro a la gente, pero lo que quiero que es importante que sepan que ese ciclo de los dos folatos muchas veces se da ácido fólico, y el ácido fólico cuando la persona tiene un problema no puede procesar ese ácido fólico a formar ácido folínico, el que va a actuar, o el 5-metil tetrahidrofolato. Bueno, muchas veces los polivitamínicos estándar tienen nada más ácido fólico, que muchas veces el doctor Ben Lynch, también otro médico que les recomiendo, que es un tipo muy interesante, él tiene un libro muy interesante que se llama Dirty Genes, o sea, genes sucios. Y tiene que ver mucho con eso. La genética es toda esta parte de la predisposición genética que se expresa en un término que se llama SNP, que son unas modificaciones del ADN. Bueno, todo eso son como predisposiciones. Bueno, todo eso es modificable con la parte nutricional y con todas las predisposiciones que vamos a hacer ambas, ¿no? Claro. Entonces, sí. Hay un Entonces, ácido fólico, no. Perfecto. No, ácido fólico, ok. Hay un comentario que estaba allí que dice que esta persona tuvo una infección viral durante el embarazo, presentó chikungunya. Okay. Y dice que adicional a eso, pues tuvo una infección urinaria y diabetes gestacional. Entonces ella quiere saber si evidentemente eso pudieran haber sido causantes o la consecuencia de que el niño después tuviera un diagnóstico de autismo. Bueno, mira, hay varios factores ahí. Una cosa muy importante, no quiero que las mamás se quiten esa culpa, pues, ¿no? Esto no es una cuestión de una cosa específica que yo tuve y me causó que mi hijo tuviera dentro del no, sino esto es como una cadena de cargas tóxicas, ¿no? No se puede decir que el virus de chikungunya hizo que ella tuviera diabetes gestacional. Bueno, básicamente la diabetes gestacional, fíjate tú, es un problema de inflamación. O sea, ¿por qué? Porque
en el fondo, una mamá que desarrolla una diabetes gestacional es una mamá que antes de salir embarazada ya tenía un problema inflamatorio previo. Inflamatorio. Ujú. Ya había un problema ahí nutricional, ya había un problema de microbiota, un problema de los alimentos que estaba consumiendo, probablemente muchos procesados, muchos químicos. Entonces, ¿qué pasa? Que es la diabetes estacional, que cuando el cuerpo, de una manera, cuando la demanda de una mamá cuando está embarazada, hace que se produzca lo que llamamos una resistencia a la insulina, porque la diabetes estacional es una diabetes tipo 2 que se produce en el embarazo. O sea, acuérdate que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la falta de insulina, simplemente es la que se llama conocida como insulino dependiente, que ahí ese es un problema autoinmune, es otro tipo de problema. Es un problema más o menos inmunológico, ¿no? Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es un problema de resistencia a la insulina. O sea, hay insulina, pero de alguna manera no hay receptores para esa insulina. Y cuando hay un problema inflamatorio en una mamá antes de que se quede embarazada, por eso es que termina en una diabetes tipo 2. Después ahora nos podemos meter en la llamada diabetes tipo 3, que ya es un tema que fíjate que el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que también ha aumentado en los últimos años. Tiene que ver un poco también con la alimentación, ¿no? Se ha visto que también hay también unos problemas entre otras cosas más, hay un problema de depósito de amiloides, pero en el fondo es un problema también metabólico, o sea, desencadena eso al final. Hay una predisposición genética, por supuesto. Hay gente que desarrolla el Alzheimer a una edad muy, muy temprana, cuando tiene unos alelos ahí de unos genes muy específicos, que se llama el ApoE, pero en la mayoría de los casos es un problema epidémico, o sea, un problema ambiental, que puede mejorar con la alimentación. Esa es la buena noticia que queremos dar aquí, ambas. Claro, muy importante. Lo que usted está diciendo, que muchas cosas pueden ser tratables y solucionables a tiempo. Totalmente. Otra pregunta que vi en la tarde cuando publicamos la invitación es que hay mucha gente que tiene pues esa duda de cuál es el efecto secundario de la vacunación. Que si también el tema de los metales dentro de la vacunación, que si puede ser el causante de que mi hijo tenga autismo. Volvemos a lo que te dije hace un rato. Es un problema de carga, es como una carga tóxica. Yo recomiendo a los que me hayan visto muchos posts, el tema que yo lo he puesto en el post ese que puse del barrilito. Que cada persona es como un barrilito de diferentes tamaños. Por ejemplo, un barrilito muy pequeñito cuando el bebé se está formando, por supuesto que es mínimo, o un barrilito un poco más grande cuando el bebé tiene un poco más de tamaño, un barrilito más grande cuando el bebé ya nace un bebé. Entonces, hay barrilitos de diferentes tamaños. O un niño, por ejemplo, cuando está, hay unos momentos muy importantes, que es al año y medio. ¿Qué pasa al año y medio del bebé, 18 meses? Que él, de alguna manera, hay como una ventana inmunológica. O sea, él todavía no ha desarrollado suficiente. O sea, él, de alguna manera, un bebé recién nacido, en los primeros años de vida, mucha de su inmunidad la recibe de la madre. O sea, por eso ese simbiosis es muy importante. Por eso, ya que estamos hablando hace un rato que los niños recién nacidos son inmunosuprimidos, bueno, eso se soluciona mucho con una buena microbiota del bebé. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo se evoluciona eso? Con la lactancia materna, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Esa inmunidad prestada, por decirlo así, de alguna manera se pierde al año y medio de edad y él todavía no ha desarrollado su inmunidad completa. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese momento tú le cargas una cantidad de vacunas específicas o un momento dado, un niño que ya venía con una mamá ya inflamada, o sea, una sucesión de hechos, ¡pam!, desencadena al final que se desborde el barrilito y eso se puede manifestar en los síntomas que empiezan a verse, que el niño pierde contacto o que el niño pierde el lenguaje. Ajá, porque es una cosa muy importante, Amber, que quería hacer recalcar. Cuando hay una regresión, o sea, cuando un niño que venía avanzando, ¿verdad?, y pierde el lenguaje o pierde contacto visual o deja de contestar llamadas, cuando al año ya hacía todo eso y lo deja de hacer, tú piensas, obviamente, esa es mi experiencia y es lo que dice la literatura, allá hay un problema ambiental. O sea, es como un momento que dice que el barrilito se desbordó, lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es importante eso. Pues. Entonces, hablando del tema de la vacuna, bueno, puede ser que una carga de muchas vacunas a un mismo dado, pues, en un sistema, una microbiota que está cambiando, porque eso está cambiando la parte inmunológica, o sea, hay como una transición, puede ser que es vulnerable en un momento dado, pum, a que se desborde el barrilito. Y la vacuna
pueden ser eso, pero no tampoco se puede decir que la vacuna sea la causa única e inmediata de trastornos del Claro, espectro autista. porque entonces la estadística sería mucho más alta de lo que es hoy en día. Evidentemente, porque claro, tú vienes a ver, dices, mira, no, todos los niños después que se pusieron la vacuna de sarampión, se cambiaron, obviamente que eso no es. Hay un buen número en niños específicos, pues, que fueron vulnerables y pues, se desarrolló. Por eso no era solamente la vacuna, ya había una cantidad de Había factores una previos que hoy en predisposición. día, claro, ambiental, ¿entiendes? En la madre, por eso que es el tema de nuestro live de hoy, en la madre, previo, Claro, pues, no solamente exactamente. en la mamá hace mucho tiempo antes. Claro. Ujú. La probabilidad de que mi segundo hijo tenga autismo. Esa era otra pregunta. Esa es la pregunta muy interesante. Bueno, mira, eh, si una mamá, o sea, no podemos predecir exactamente porque eso no lo podemos hacer, pero si podemos cambiar los estilos de vida y cambiar la carga y bajar la carga tóxica. Eso en definitiva va a ayudar a que eso no pase. Y otra cosa importante, si hay unos signos tempranos, esa cosa está muy importante también, hay que tratarlos pero lo más rápidamente posible. Fíjate tú, ¿qué Atención pasa? temprana. Exactamente, fíjate tú, se espera mucho en nuestro sistema de salud, no solamente estoy hablando en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, el famoso diagnóstico, por eso que yo no sé si te lo dije primero que tuvimos. Ujú. Mire, no podemos hacer diagnóstico hasta que tenga 3 años. Pero es que ya yo Eh, estoy o, viendo síntomas. no, pero el problema no es el diagnóstico, el problema es que, exacto, ya tú estás viendo algo que hay que atender. Claro. Después veremos el diagnóstico, está bien, muy importante, porque a veces se necesita para fines de buscar más ayuda en ciertos países, por ejemplo, Estados Eso Unidos, también es algo en lo que hago mucho hincapié. O sea, lo importante es la atención temprana de aquellos tan rasgos plana. atípicos que yo estoy notando. Que yo tengo dos hijos y Exactamente. veo que mi hijo tiene un desarrollo completamente diferente al otro o dentro de lo Ujú. esperado. Entonces, eso es a lo que nos tenemos que abocar. El nombre y apellido ya llegará su momento de que lo tenga. Exactamente, Pero exactamente. eso no es lo más importante en el momento, es atacar la situación. No, además te voy a decir una cosa, mi experiencia personal como médico que tiene ya 18 años en esto, es que mientras más, es que los cambios que yo veo en niños pequeños son, o sea, niños que uno tenía la sospecha, me parecía, tiene unos signos de alarma, no sé qué, bueno, se empezó a hacer, simplemente, mira, simplemente aplicando la parte psicoeducativa, la terapia, eso, mira, mientras más pequeño, mucho más respuesta, pero mucho más respuesta, si además de la parte psicoeducativa añadimos la parte biomédica. Fíjate, Claro, por supuesto que sí. cambios nutricionales, cambios de alimentación, siempre hay una mejoría, siempre. O sea, Sí, por ejemplo, tú empiezas a, a preguntar a estas mamás y mi experiencia es que en el 90% tú ves a ver, mira, son niñitos que son estreñidos o tienen heces no formadas, o sea, se van al otro extremo. O sea, eso te habla que hay una alteración de la la microbiota. microbiota. Pero eso es así, pero de librito, ambas. Claro. Sí, Ujú. sí, señor. Sí. Y otra pregunta, eh, Mm. claro, pero aquí volvemos al tema de que la genética o sea, no lo podemos ver como un factor 100% determinante, porque una pregunta que a mí Ujú. sí me la hicieron hace tiempo era como que cuántas generaciones podía mantenerse el gen. O sea, es decir, que por ejemplo, yo ahorita tuve a Matías y a Gabriel, entonces sí, cuando ellos tengan hijos, los hijos también van con la predisposición del autismo o los hijos de sus hijos, o por ejemplo en mi familia que nadie está diagnosticada con la condición de autismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya, esa es una pregunta también muy Bueno, mira, frecuente. ajá, ok, volvemos a lo mismo. Ese modelo esa duda que te pregunta, es un modelo totalmente genético. Ese no es el caso en el autismo. Aquí esto es un Uh-huh. problema ambiental. Esto es porque si nos quedamos con ese modelo, es un modelo casi como del sino, del destino, que va a ser, porque tiene la carga genética que no hay nada que hacer, porque va a heredar eso por generación en generación. Es como dice vamos a llamarlo así, una palabra fea, una tara familiar, que eso se va a heredar de generación en generación. O sea, eso es que hay que la gente quitárselo de la cabeza. O sea, ese es nuestro, si la gente piensa así, mira, eso es lo que si la gente le va a quedar algo de este live, es que quítense eso de la cabeza.
¿Por qué? claro. Porque eso hace que no hagamos nada, ¿me entiendes? O sea, y eso no es así. Sí, que Eso ya no es como así que porque, ya no hay nada que hacer. no, 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 quita, mira, eso, mira, si, no, si la gente no le queda más nada en este live, si no le queda eso nada más, quítense eso de la cabeza. Aquí hay factores ambientales y cambios de estilo de vida que sí causan efecto. Claro. Y de Hay hecho, otra fíjate, pregunta. cuando, Ujú. cuando empiezan con Dígame, dígame, doctor. no, cuando termina, fíjate, cuando empiezan las terapias psicoeducativas y empieza también la parte biomédica, los mismos terapeutas son los primeros que se dan cuenta. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ese niño está tan bien? Y así, ajá, dígame, Exacto. Había ¿qué otra me iba a pregunta que preguntar? acaba de llegar que dice, y es Ujú, lógico, y la respuesta es sí, que si se puede ujú. tener un hijo con autismo cuando ya yo tengo un hijo con autismo. Sí, sí se puede. De hecho, es mi caso. Sí, sí. Mis dos únicos hijos Bueno, tienen autismo. exacto, puede pasar. Y esa es Sí, un no, poco el tema de la probabilidad, ¿ya? claro, También hay claro. unos estudios que dicen que, bueno, que sí es como, es mayor el porcentaje que se presenta en varones que en niñas, que hay un Es más, porcentaje ahí que varía sí, es también, un 4-1, o sea, más frecuente 4 en a varones uno. que en niños. Ujú. Es más o menos el Exacto, porcentaje, ¿oíste? Sí, señor, es el número. exacto, sí, hay 4 veces más de probabilidad si el bebé es varón a que si es hembra. Eso también está Sí. allí estudiado. Pero otra cosa que yo he Sí, visto que cuando, pero a ujú, veces las hembras, aunque sea que los números sean menores, a veces las hembras se ve como más severos los síntomas. Fíjate qué paradójica la cosa, ¿no? O sea, es verdad, son menos, pero a veces en las niñas es como más fuerte o sea, los síntomas. ok, Pero bueno, eso en definitiva, lo más importante es, como te digo, cambios, que todo esto está basado en investigación científica, la parte biomédica, ¿sabes? Y cada día se sabe más de la microbiota, de la parte inmunológica, cada día hay estudios más espectaculares para analizar la microbiota, cada día se sabe más qué significa tener determinadas bacterias y no tener otras bacterias y todo eso, pues eso cada día se sabe más de eso. claro. Entonces, bueno, o sea, en definitiva, aquí de lo que estamos hablando es de un tema de prevención, de hacer cambios en el estilo de vida, de tener Ujú, muy, pero muy claro, bueno, todo eso que estamos hablando, de tener una alimentación antiinflamatoria, bajar las cargas tóxicas, poder regular una microbiota. Lo exacto. que usted decía, que realmente pues chequear nuestro estado de salud antes de dar ese paso, ver con Ujú, mucho detalle cómo estamos con respecto a esto que se nos habló de las deficiencias de hierro, zinc y vitamina D, que fueron tres cosas ujú, bien importantes, cómo está el exacto. manejo de ese cortisol, o sea, la reducción del estrés a Ujú, todo nivel, qué estilo de vida estamos llevando. Eso también, definitivamente. bueno, creo que es algo muy importante. Así que, sí, realmente el asunto está en nuestras manos. Está en Claro. nuestras manos el mejorar muchas cosas. Por aquí hay otra pregunta, vamos a ver. Ujú. Así, sí. No, es la misma pregunta que se repetía, que si Ok, se puede fíjate, tener un mira, por hijo con ejemplo, autismo que después de quisiera que 8. la gente, bueno, quiero hacer un poco hincapié en ese concepto, el concepto del eje intestino-cerebro, no sé si lo hemos mencionado bien, fíjate. Una buena microbiota va a hacer que tengamos un buen sistema de neurotransmisores, Neurológico. porque Ujú. la mayoría de nuestros neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la dopamina regula los estados de ansiedad Exacto. o de satisfacción. La serotonina regula los estados de ánimo, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, todo tiene que ver, si tenemos una buena microbiota, eso va a mejorar nuestra producción de serotonina, la producción de GABA, que es que produce tranquilidad. Y así, pues, y el cortisol adecuado, a niveles adecuados, también es bueno, por supuesto. Porque acuérdate que un cortisol es el que nos va a dar, como que dice, las ganas de vivir o echar para adelante. O sea, todo tiene que ver como una Claro. regula. Todo en armonía es adecuado. Sí, Todo tiene porque su es que función. el tema del cortisol es que obviamente esa es la hormona que le permite a uno también como enfrentar ciertas situaciones de alerta. Lo que pasa es que como hoy en día no vivimos en las cavernas, ni nos enfrentamos a tigres del sable, realmente Claro, el tema es más mental. no, y lo malo del cortisol es mantenerlo alto durante mucho tiempo. O sea, es Sí, igual que el nivel de insulina. La insulina, mira, la insulina es muy importante porque la insulina es la hormona que permite crecer, que permite estimular lo que se llama factores de crecimiento. Pero claro, si dejamos niveles de insulina permanentemente altos, eso va a ser lo que se llama un síndrome inflamatorio. O sea, los problemas metabólicos, famoso síndrome metabólico, o la diabetes tipo 2 o la Alzheimer son problemas de inflamación crónica. Volvemos a lo mismo, o sea, es mantener niveles igual el cortisol durante mucho tiempo alto, también termina siendo inflamatorio.
Claro, sí, porque el cortisol sube muy rápido, pero la bajada es muy lenta. Puede ser de horas. Exacto, Y si todo, exacto. durante todo el día yo estoy generando ansiedad, preocupaciones, cosas que solamente van a pasar en mi mente, por Ujú, eso es que es tan claro, importante el tema de la autorregulación emocional, el tema de que también. uno genere meditación, un buen manejo de la respiración, porque si uno no tiene válvulas para liberar el estrés diariamente y de forma continua, pues obviamente todo eso también va a influir en los Claro, procesos inflamatorios. fíjate, el tema el tema de la respiración, eso es un tema que da también, uff, larguísimo, ¿no? Pero de hecho hay libros de cómo regular la respiración, Ujú. cómo respiramos y todo eso. Bueno, eso es un tema también, exacto, lo que tú estás diciendo da para muchos temas, Ámbar, ¿no? Para Sí, muchas, seguir, cada página poder ir viendo, pues, ¿no? sí, realmente eso también, aparte de que la respiración es vital, diciéndolo ahorita, pues no solamente de manera metafórica, sino no de manera literal, sino también metafórica. Entonces, Exacto. bueno, yo pienso bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad, porque yo sabía que No el hecho de que vale. usted me acompañara esta noche iba a ser muy Ujú, enriquecedor para todos, pero lo importante es eso, o sea, y yo lo digo mucho en mis conferencias, de que el tema de abrazar el diagnóstico, cuando ya pues, nos dieron el diagnóstico, es ujú, entender eso, o sea, que de esto, a ver, en esto juega mucho la resiliencia, esa capacidad que tiene totalmente. el ser humano de levantarse después de un evento traumático, porque esto es un Sí, evento traumático, recibir esa noticia es un evento traumático. totalmente. Entonces, lo interesante es que lógicamente esto es una oportunidad donde nosotros vamos a ver cuáles son todas nuestras potencialidades y esas potencialidades nos van a ayudar a trabajar pues las áreas que necesitan atención. De aquí, como Mm, papás, la experiencia es que vamos a lograr la mejor versión de nosotros mismos. Esa ha sido mi claro. experiencia en todos estos años como mamá. No ha Es sido una otra. realidad total. Eso sí, es una frase totalmente, una Sí, maravilla de frase. sí, Yo entonces, lo resumo, mira, también lo resumo lo siguiente, Ámbar. Estos niños tienen fortalezas y debilidades, porque tú lo ves en tus hijos. Ellos tienen claro, fortalezas, muchas fortalezas, no voy a entrar en detalle en eso, pero, y tienen debilidades. Bueno, lo que simplemente es estimular la fortaleza, por supuesto, que eso sea el límite, sea el cielo sea el límite, y las debilidades claro. ayudarlos a superarlas, simplemente. Claro, es que las fortalezas y sus intereses restringidos son los que nos apoyan a muchos de los aprendizajes y las evoluciones que ellos tienen. Entonces, esa es la parte que Exacto, nosotros tenemos que mirar. O sea, aprender a ver ese tema de que dónde vamos a poner el foco de atención. En lo duro totalmente. que me Es más, tocó o en toda la experiencia que puedo vivir aquí, de todo lo que puedo sacar. y además hay otra cosa muy interesante. Las personas que están dentro del espectro ven a veces como que el pensamiento, como que ven como buscan o sea, lo ven de otro punto de vista y eso es muy enriquecedor. Y de hecho, cuando tú ven a ver muchos científicos en la humanidad, empiezas a ver un poco su biografía y se das cuenta que esa forma de pensar diferente o ser geniales, eso, bueno, que ha enriquecido mucho a la humanidad, bueno, es porque se ve estamos hablando del tema de la fortaleza, pues, como dices tú, ver un determinado detalle, cómo se soluciona un problema, a no lo ve otra persona que lo ve niños que están dentro Exactamente, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y otra cosa del muy importante, que lógico, a uno le da mucho miedo al principio porque hay tantas preguntas y tantas cosas, y bueno, la idea de hacer estos live es precisamente eliminar todo eso que se desvirtúa en el proceso para estar claros de por ujú, dónde debemos ir. Pero una cosa muy ujú, importante, todo el mundo tiene en su historia personal la experiencia de que ha tenido que vivir momentos difíciles y los ha superado. No tenía todas las totalmente. respuestas, no sabía cómo hacerlo, pero iba caminando con la situación y poco a poco la fue solucionando o fue aprendiendo a vivir con ella o lo que dependiera de la Ujú, situación. Aquí ujú, claro, qué sucede igual. bonito. O sea, el diagnóstico es un punto de partida, no es una sentencia y dependiendo de No, cómo nosotros decidamos afrontar eso, nuestros hijos nos van a llenar de grandes satisfacciones cuando vivimos en sí, sí. base a dejarnos que nos sorprendan, no de tener expectativas, porque esos son dos procesos muy diferentes. Bueno, Entonces, como es lo que yo digo yo, mira, cada día trae su afán, como dice el claro, Evangelio. cada día trae su afán. Entonces, bueno, doctor, Exactamente. pero muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor tiene compromiso conmigo de una vez al mes, por lo menos, o cada 6 semanas,
traer Es que, estos live, eh, ya planificaremos cuál será el próximo tema. bueno, hay muchos temas que dice, bueno, cada tema da para mucho, la mitocondria, la microbiota, el intestino cerebro, la parte psicoeducativa, los problemas también sensoriales son muy importantes analizarlos. Claro, la Bueno, ya desintegración sí, sensorial. eso es otro tema, bueno, nada, hay muchas cosas, pues. Sí, sí. Aquí voy anotando, tranquilos que yo tengo ahí mi listica para que después decidimos con el doctor que vamos a hablar. Bueno, doctor, Qué bueno, muchísimas Amar. gracias por De acompañarnos, verdad. muchísimas gracias a todas las personas que se unieron. No se preocupen que esto va a quedar grabado en mi cuenta, @doctora vive ya. Así que con toda confianza, en 5 minutos o menos ya van a poder disfrutar de live para las personas que necesitan verlo en diferido porque por otros motivos no lo podían ver ahorita. Y nuevamente, doctor, muy pero muy agradecida de que nos acompañe en este espacio. Gracias, Amar. Igual para mí estar nuevamente contigo. Gracias. Bueno, que tengan todos una feliz noche. Saludos por allá. Gracias.